Entonces, voy a empezar la disertación con un contenido como el que ven aquí, una pequeña introducción, unos conceptos generales de manejo que vamos a volver a repetir lo que estaba presentando el anterior disertante. Factores que influencian la elección de los métodos de pastoreo. Acuérdense que los métodos de pastoreo son herramientas. Entonces, para cualquier actividad que nosotros realizamos puede haber diferentes herramientas que podemos utilizar en el campo. Y el campo es muy dinámico. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles podemos utilizar y cuáles no, ¿verdad? Un manejo del pastoreo y la carga animal y finalmente unas consideraciones, ¿verdad?, con respecto a todo lo desarrollado. Como introducción me gustaría mostrarles, ¿verdad?, que ya en el año 1974, ¿verdad?, los investigadores Hus y Aguilera mencionaban que el manejo de pradera era una ciencia y un arte, ¿sí? Se requiere de conocimientos científicos y también de la gran capacidad del hombre de campo de llevar eso a cabo. Por eso es arte. De la planificación y dirección del uso múltiple del pastizal para obtener una máxima producción animal económica sostenida, compatible con la conservación y o mejoramiento de los recursos naturales. A esa definición no le falta nada para ser sostenible, ¿verdad? Entonces, ya del 74 los que comenzaron a desarrollar en forma, ¿verdad?, más intensiva la ganadería, sabían que teníamos que cuidar el suelo, la planta, el animal y el ambiente, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del manejo adecuado de una pastura? ¿Verdad? Si yo manejo adecuadamente una pastura, quiero que esas especies forrajeras permanezcan ahí y sigan siendo productivas y, si es posible, mejoren mi suelo, ¿verdad? Que haya una adecuación entre el rendimiento y la calidad del pasto. No tener mucho forraje y poco pasto. Por ejemplo, no tener 20 fardos por hectárea de heno de mala calidad en vez de tener 15 fardos de heno de buena calidad, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande entre 20 fardos y 15 fardos si hay calidad de por medio. Provisión de nutrientes conforme a las exigencias nutricionales de los animales. Eso se hace un ajuste en toda la finca durante todo el año y cada parte de la finca cumple una función para proveer de las condiciones a ese animal para que se desarrolle. Y lógicamente la comprensión y uso de los principios sobre la relación suelo, planta, animal y medio ambiente, ¿sí? Claro, y eso nos da lo que nosotros llamamos producción económica por animal y por hectárea, ¿sí? ¿Cuáles son algunas informaciones importantes? Siempre tenemos que tener cuál es el objetivo de la propiedad. Por ejemplo, si una propiedad recibe animales, ¿verdad?, destetados con 180, con 250 kilos, ¿en cuánto tiempo yo voy a entregar eso al mercado, ¿verdad?, al consumidor? Entonces, ese es mi objetivo y en base a ese objetivo yo voy a desarrollar la finca. Definir el sistema de producción a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que conocer la característica de los suelos, fundamental de los suelos de la propiedad. Tenemos que tener un histórico de utilización y nivel de producción de forraje de los piquetes, ¿sí? Un histórico. Para desarrollar esta charla me fue muy difícil encontrar información sobre el Gatón-Pani, ¿verdad? 90% de la pastura que se utiliza en el Chaco Central, ¿verdad? Capacidad de producción y calidad de especies forrajeras en las épocas del año, ¿sí? Capacidad de inversión y gerenciamiento del productor. No podemos tampoco intensificar si el productor y todas las personas que componen el cuerpo que desarrolla la actividad en la estancia no están en condiciones de desarrollar, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad?, conocer bien la estructura de la propiedad y sus recursos naturales, ¿verdad? Y también, lógicamente, los aspectos legales y ambientales. Entonces uno piensa, la producción bovina sostenible debe ser sustentable social, ambiental y económicamente, ¿sí?
También debe cuidar la huella de carbono y también debe cuidar la huella hídrica. Hoy día sabemos con algunos trabajos que realmente si se desarrolla una buena actividad en ganadería, realmente lo que nosotros estamos haciendo es prácticamente una ganadería a cero emisión de carbono, ¿verdad? Incluso hay más retención de la emisión, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar qué tiene que hacer el productor para hacer una producción bovina sostenible. No vamos a leer esto, lo voy a mostrar rápidamente. Debemos cumplir con las leyes, conocer los recursos naturales que están dentro de la propiedad y que también están, ¿verdad?, alrededor de la propiedad, la zona, la región, ¿verdad?, la infraestructura que cuenta esa propiedad, porque podés tener animales terminados, pero si no podés sacar rápidamente, ¿verdad?, por falta de infraestructura, ¿verdad?, también es un problema. La sanidad. El tema que nos toca hoy está aquí, método de pastoreo. ¿Sí? Tenemos genética animal que debe estar adaptado a las condiciones y al sistema de trabajo que voy a realizar. Los recursos humanos. Sin recursos humanos capacitados no se puede intensificar. Responsabilidad social. La propiedad también tiene que trabajar con la población. Y finalmente, los mercados. A esto nosotros le llamamos producción sostenible, es lo que hace el productor normalmente. Entonces, si queremos manejar bien, tenemos que tener un plan de manejo, un plan de establecimiento de pastura y método de pastoreo. Pero todo esto debe tener relación con lo que yo estoy haciendo en el campo. Porque en el campo se usa toda el área disponible para el manejo de los animales. Esto es nada más para refrendar, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, que el sistema de producción animal es complejo y jerarquizado. Y aquí está, como ven, el manejo del pastoreo. No me quiero detener mucho en slides que se repiten, ¿verdad?, pero la base siempre son los recursos físicos, vegetales, animales y el manejo del sistema, ¿verdad? Entonces, la definición de estrategias de manejo del pastoreo va a depender de las metas de producción de la propiedad. ¿Sí? Si yo quiero terminar novillos en 1 año y medio, en 2 años, o si yo quiero terminar en 1 año. ¿Sí? Esa es mi meta. Y de ahí yo voy a empezar a planificar. ¿Sí? Me gustó mucho lo que presentó una vez en el SEA este señor, ¿verdad? Decía que quien planifica tiene futuro. ¿Sí? Fíjense esa imagen que él mostraba, parece un animal que nosotros vemos normalmente en invierno, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando uno hace una actividad, esa actividad tiene que ser sana. Ustedes ven un suelo sano, una planta sana, un animal sano, imagínense cómo ha de estar el bolsillo del productor. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros no planificamos, ¿verdad?, entonces lo que se obtiene es el destino. Puede ser que este animal sobreviva, puede ser que no, ¿verdad? Entonces, generalmente, en el sistema tradicional, vemos nosotros que la demanda que está cubierta por la oferta de por forraje, que esta es la oferta de forraje, esta es la demanda que está cubierta, y fíjense, aquí hay un excedente y aquí hay un déficit. Este excedente llega a este periodo, puede llegar, pero de muy mala calidad. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier animal que esté consumiendo este excedente que quede en el campo, ¿verdad?, ese animal no va a ganar peso y no va a reproducirse en el caso de vaca, ¿verdad? Generalmente, lo que se dice, vamos a cambiar la demanda, cambio de la tasa de carga. Se aumenta la tasa de carga y fíjense, es mayor el déficit en el periodo invernal. Algunos productores dicen, bueno, vamos a tratar de mejorar usando fertilización y riego. ¿Sí? Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque producimos mucho más alimento en este periodo. Y si no podemos de alguna forma almacenar ese alimento, ¿verdad?, se puede perder y es más grande el déficit. ¿Por qué? Porque cuando tenés mucho alimento lo que empezás es a cargar más el campo. O algunos productores que ya conocen bien el campo
y hacen compra y venta de animales y fíjense cómo tratan de adaptar el consumo de acuerdo a la producción forrajera. Sin embargo, sigue habiendo, ¿verdad?, un déficit en invierno. Más adelante les voy a mostrar en el Gato Panic cuánto es este déficit, ¿sí? O otros productores que están ya ingresando a una intensificación mayor comienzan a desarrollar, ¿verdad?, algún tipo de integración agricultura-ganadería. Por muchos motivos. Aquí en el Chaco, para recuperar áreas que ya están con malezas en crecimiento muy acelerado, ¿verdad?, ingresa a la agricultura y eso lo que hace es comenzar a equilibrar el volumen. Pero todo tiene que ser almacenado, de otra forma vamos a seguir teniendo este problema. Entonces, ¿cómo afrontaremos esta variabilidad productiva durante el año? Bueno, entonces lo que decimos siempre, ¿verdad?, vamos a hacer un ajuste de carga. No hacemos el ajuste de carga, tenemos los problemas de animales que ganan peso en verano normalmente, ¿verdad?, y animales que pierden peso en invierno. Hoy día se sabe que una vaquilla debe crecer con la madre, ¿verdad?, y a partir del destete por lo menos 450 gramos por día debe crecer en forma lineal, ¿verdad?, de tal forma que se desarrolle correctamente, ¿verdad?, para que quede preñada y para que esté en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ajustar la carga? Tenemos que empezar a pensar en conservación de forraje, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese volumen que está en excedente debería de almacenarse de alguna manera con esa misma calidad. Se piensa ya también en suplementación, en cierre estratégico, ¿verdad?, y en muchos casos los productores, cuando ya no tienen un buen ajuste de carga, tienen muchos problemas de déficit forrajero en periodo invernal, tienen que vender animal. A partir de aquí, todo lo que hacemos, ¿verdad?, tiene que ser para cumplir con los objetivos de la empresa. Winston Churchill decía: las dificultades dominadas son oportunidades ganadas, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad?, ese pensamiento. Entonces, nosotros, ¿por dónde tenemos que empezar? Primero tenemos que conocer nuestro ambiente. Hay una imagen, sabemos que nosotros, que la producción animal está definido por dos factores, ¿sí? Uno, que es el potencial del animal, que es lo que el animal genéticamente puede desarrollar, y otro, el ambiente, todo lo que le rodea al animal. Y en el ambiente está la alimentación, la sanidad y el manejo, ¿sí? Fíjense que la producción animal está determinada por el factor más limitante. Muchas veces cuando uno pregunta cuál es la limitación, tengo que cambiar de genética, tengo que cambiar ¿verdad?, de modelos de intensificación, etcétera, y realmente el factor limitante es la alimentación. ¿Por qué? Porque depende netamente del ambiente, del clima, ¿sí? Entonces vemos esta imagen, que es lo que yo pensé que venía de... Fíjense que está prácticamente estudiado que el fenómeno del niño se da con una cierta periodicidad. Esto es un estudio hecho de 1950 a 2016. ¿Sí? O sea que hay periodos en los cuales se van a suceder. Y eso yo tengo que saber por qué, porque eso yo tengo que planificar. Y se sabe que en Paraguay el fenómeno del niño es fuerte cada 7 años y es muy fuerte entre 7 y 15 años. Y eso se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar en eso. Estamos saliendo de un niño fuerte. Pradera nativa en Bajo Chaco, pangola en Bajo Chaco. Fíjense, suelo, planta, animal. Buen ajuste de carga. Bajo Chaco, Chaco Central. Esto es en pleno verano. Una sequía, normalmente en enero hay una sequía que dura entre 15, 20, 25 días. Fíjense el pasto en qué condiciones está. Pero el animal está en buenas condiciones porque se hace un ajuste de carga, ¿verdad? Aquí pueden ver una imagen de esas pasturas, incluso plantas muertas en pleno verano, ¿verdad? Bajo Chaco, animales sobre tangola. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que son los conceptos generales de manejo.
Uno de los conceptos es que uno tiene que conocer la periodicidad de producción forrajera, ¿verdad? Esta es una imagen, fíjense, Almirante Brown. ¿Sí? La producción en primavera-verano es primavera-verano, casi el 70% de la producción forrajera. Y otoño-invierno no tenemos prácticamente crecimiento. Este es un estudio que se hizo por un año, ¿verdad? De las urocloas hoy día, ¿verdad? De las braquiarias. Fíjense cómo primavera, buen rendimiento, verano, máximo rendimiento, y fíjense cómo cae. La carga en este punto es de 3 a 4 unidades animal y en este punto es 0,5. Y es eso lo que uno tiene que afrontar en una finca ganadera, ¿verdad? Ese gran déficit que hay en invierno. Estos son estudios que se hicieron de fincas ganaderas, pueden ver aquí. Esta es la energía que necesita todo el rebaño de esa finca. Y esto es lo que aporta. Esto es lo que se ofrece. Y esto es lo que necesita el animal, el lote de animales en esa finca. Siempre tenemos este déficit. Y así muchos otros estudios determinan esta limitante, ¿verdad? También lo mismo, ¿verdad? La oferta forrajera y la demanda del hato ganadero. El valor nutritivo de la planta también es importante conocer, ¿sí? Fíjense que tenemos aquí que el valor nutritivo depende de la especie forrajera, la fertilidad del suelo y la edad de la planta. La edad de la planta tiene un factor muy importante, ¿verdad? Que es el crecimiento que ven aquí. A medida que la planta crece, fíjense, esto que ven aquí es lignina, es totalmente indigestible. Esto que ven aquí es fibra. Si bien puede digerir el ganado, lógicamente cuando más fibroso tiene menor energía, menor proteína y por lo tanto da menor ganancia de peso. Y esto que ven aquí es la acumulación de carbohidratos solubles en la planta, que son las reservas para el próximo rebrote, ¿sí? Entonces, siempre se habla de que la utilización tiene que ser en este punto. Fíjense cómo aquí ya comienza a disminuir. Valor nutritivo de una pastura. Esto se midió en el año 2004, 2005, todo el año 2005, 2006. En un proyecto que nosotros desarrollamos, fíjense, otoño, en rojo está la energía, otoño, en invierno la energía es alta y la proteína es máxima en un sistema de pastoreo rotativo, pero la productividad es baja. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Y fíjense cómo en el verano, cuando tenemos más pasto, este era en un sistema de pastoreo rotativo intensivo, los animales rotaban y volvían al potrero a los 32 días. ¿Sí? Y ahí ya teníamos nosotros proteína bruta 6% en pleno verano. ¿Por qué? Porque las plantas normalmente comienzan a elongar tallo, entonces la relación tallo-hoja disminuye, ¿verdad? Entonces hay más tallo que hoja. Y eso hace, lógicamente, que estos animales que estaban en esta pastura, en primavera ganaban 800 gramos por día promedio, ¿sí? Y en verano bajaban a 450. En pasturas fertilizadas en zona de Alto Paraná, ¿verdad? Era Mombasa, o sea, tenía todas las condiciones, solamente que el pasto tenía mucha fibra. Y lo mismo pasó en el siguiente año, la misma tendencia. Esto todavía no fue publicado, pero es un trabajo que se está realizando ahí con el ingeniero Ocampo. La variación de contenido de proteína bruta y fibra detergente neutra en la pastura del Gatton Panic. Lo que ven en el punto rojo es proteína. Fíjense que un pasto Gatton Panic cortado a los 20, 21 días tiene 10% de proteína bruta. Un poco diferente al que presentó el ingeniero. Y a partir de ahí, ¿verdad?, comienza a descender. Y a los 60 días ya está cercano a los 6% de proteína. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con dejar pasar, ¿verdad?, al pasto para que el animal pueda consumir. Y con respecto a FDN, fíjense que los valores van
entre 60 y 70%, que son valores normales en plantas tropicales, ¿verdad? El concepto de productividad también es muy interesante. Se dice que hay una productividad máxima con niveles medios de producción animal individual por la mayor carga posible. Y esto nos explica muy bien la curva de Mott, ¿verdad? Esta curva normalmente todas las personas que hablan de manejo de pastura muestran esta figura. ¿Por qué? Porque muestra en este punto la producción por animal, la producción por hectárea y la carga. Aquí vemos nosotros la carga ideal, relativa, ¿verdad? Fíjense que cuando estamos por debajo de la carga animal ideal, la producción por animal es alta, pero la producción por hectárea es baja, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos que nuestro animal gane peso, tenemos que darle más disponibilidad de forraje para que pueda desarrollar al máximo. A medida que la producción por hectárea aumenta, lógicamente la carga animal va a disminuir. Y cuando estamos en sobrepastoreo, ¿verdad?, la disminución de la producción por animal baja y también baja por hectárea. Entonces, las personas que tienen, o los productores que quieren desarrollar su animal con ganancias de peso alto deberían de estar trabajando aquí. Y aquellos que quieren tener, ¿verdad?, una buena lucratividad, ¿verdad?, digamos, mayor producción por hectárea y una producción animal, ¿verdad?, de acuerdo a las características de ese forraje, ¿verdad? Sí, eso es lo que se logra con los pastoreos rotativos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre pastoreo continuo y rotativo, ¿sí? En el continuo, con un buen ajuste de carga, el animal gana más peso que si se trabaja con rotativo. Y eso es solamente porque en el continuo el animal selecciona. Y en el rotativo se le obliga a comer el alimento que no va a comer si es que no se le exige, ¿verdad?, si no se le obliga. También el concepto de rebrote por reservas es muy importante, ¿sí? Aquí vemos nosotros animales pastoreando, pasturas que ya fueron pastoreadas, ¿verdad? El área foliar mínima que se deja de consumir es muy importante para el rebrote en plantas tropicales, ¿sí? Eso está demostrado. Entonces, es preciso dejar un área foliar mínima remanente para que no haya pérdida de reservas en las plantas. Entonces, necesitamos de hojas verdes, carbohidratos de reserva para que el rebrote sea rápido, ¿sí? Incluso hay un sistema no muy nuevo, pero que creo que podría funcionar en el Chaco, que se le llama rotatino. Es un pastoreo rotativo en el cual generalmente se deja un poco más de masa forrajera en el campo y lo que se hace es rotar más rápido. Y se está logrando muy buenas ganancias, ¿verdad? Y hay datos en Brasil. Entonces, para el manejo de la planta forrajera, la primera regla es pensar en el bovino. ¿Qué es pensar en el bovino? Ingresar a la época de escasez forrajera con sobra de pasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa sobra va a alimentar al bovino en el periodo en el que no crece el pasto, ¿sí? Y la segunda regla es pensando en la especie forrajera. ¿Por qué? Porque dice ingresar a la época lluviosa aliviando los pastos. No porque llovió yo ya tengo que cargar mi campo. ¿Por qué? Porque toda la pastura se está regenerando, ¿verdad? Entonces, los factores que afectan el crecimiento de las plantas forrajeras es el metabolismo propio de la planta, las reservas orgánicas y foliares y también el índice de área foliar, ¿sí? El índice de área foliar es la cantidad de hojas que cubren el suelo, ¿verdad?, el área del vegetal, ¿verdad? ¿Y cuál es la aplicación? Se sabe que esto se realizó en Tanzania. Fíjense que a medida que la planta va recibiendo luz, crece la planta, la luz es interceptada.
Cuando llega al 95% de interceptación a la luz, comienza a decrecer su crecimiento. ¿Sí? Entonces, este es el punto en el cual se debe utilizar la planta. Hoy día se habla de que puede ser menor este valor, puede llegar incluso hasta 90%. Sin embargo, 95% es el límite. Por encima de 95% pasa esto. 95% de luz. ¿Qué pasa con mi hoja? Las hojas comienzan a tener menor participación en lo que come el animal. ¿Qué pasa con el material senescente? La senescencia de las hojas comienzan a morir. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el tallo? Se dispara. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pasamos ese punto? ¿Verdad? Generalmente, la luz ya no llega a la base de la planta, las hojas bajeras ya no reciben luz, esas hojas comienzan a senecer y entonces se convierten como en un parásito porque necesitan energía y le sacan energía a la planta, a la misma planta. Entonces es un problema, ¿verdad?, llegar a estos puntos. Y aquí pueden ver al 95% de intensidad de luz, hojas verdes en las zonas bajas, ¿sí? Y esto ya es pasando el 100%, o sea, llegando al 100%. Ya podemos ver senescencia de hoja. ¿Sí? También la acumulación de reserva. Sabemos que la fotosíntesis es la que forma los carbohidratos de reserva, por lo tanto el animal constantemente está consumiendo las hojas del animal y eso va en detrimento a el crecimiento y a la reserva, ¿verdad? Las gramíneas normalmente, las tropicales, ¿verdad? Tienen sus órganos de almacenamiento y están en las yemas basales de los tallos, en los rizomas y en las raíces. Y aquí podemos ver cómo crece una planta, ¿verdad?, y cómo va acumulando carbohidratos de reserva. El momento óptimo de utilización. La defoliación también es un punto importante. Generalmente, fíjense, las hojas 1 o 2 son las que se defolian casi al 100%. Y las hojas bajeras son las que normalmente no llegan a ser defoliadas, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo los animales comienzan a consumir la punta de los vegetales, ¿verdad? Es casi como uno de los fundamentos del manejo de especies forrajeras, que el 50% del vegetal es lo que debe consumir el animal. El resto debe quedar en el campo como residuo, ¿sí? Y ahí es donde quedan las hojas verdes que van a ayudar al rebrote. Y también no se afectan los puntos de crecimiento que tienen las plantas forrajeras, ¿verdad? En el Chaco es importante dejar ese remanente. ¿Por qué? Porque incluso ese remanente evita la penetración de la luz hasta el suelo, la emergencia de maleza, ¿verdad? También logra una mejor distribución de materia orgánica, un reciclado de la materia orgánica. Aquí podemos ver una planta forrajera y los puntos de crecimiento que están aquí, los axilares y las apicales, ¿sí? Lo ideal es no afectar estos meristemas apicales para que el rebrote sea rápido. Si es que se afectan estos meristemas apicales, la planta debe recomponerse y debe comenzar de nuevo, ¿verdad?, prácticamente de la base. En base a todos estos conocimientos, se sabe la altura de entrada y salida para algunas especies forrajeras. El Mombasa, con los estudios que se hicieron del 95% de intersección luminosa, se sabe que el Mombasa a los 90 centímetros es el punto ideal para la entrada de los animales. Y la salida a 30 a 50 centímetros. Vemos Tanzania, un poco más bajo, 70. Podemos ver el Tifton, que es rastrero, un sínodo, entrada a los 25 centímetros y salida a los 10 a 15 centímetros. Esto te define en qué momento entrar y salir en las plantas forrajeras, ¿verdad? Aquí podemos ver el rebrote en una planta que se dejó, ¿verdad?, crecer mucho. Los macollos crecen en los nudos, ¿verdad?, de las yemas de los nudos, y esta es una que crece directamente
crecimiento normal de la planta. Fíjense que todos tienen 1, 2, 3, 4, 5 hojas. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 hojas. Mismo tiempo de crecimiento. Y la diferencia en volumen y en calidad es muy alta, ¿verdad? Aparecimiento y formación de hojas también es una característica importante. No quiero que miren los números, que estos van a tener ustedes a disposición, pero fíjense que el intervalo entre que una hoja, ¿verdad?, se desarrolla, ¿verdad?, es entre 5 y 7 días. Y en las especies que son más rastreras, entre 3 a 7 días. ¿Por qué es importante? Porque nosotros sabemos que las plantas forrajeras tienen 5 a 7 hojas por macollo. Entonces, mediante eso nosotros podemos ir a observar la planta forrajera y determinar el momento de su utilización, ¿verdad? Si decimos nosotros una braquiaria brisanta en el periodo de primavera, 5 por 5 a los 25 días ya podría ser consumida en condiciones adecuadas. Y también en base a todo eso que estuvimos observando, se sabe el periodo de descanso que deben tener esas especies forrajeras, que va de 28 a 35 días, y la altura de residuo que se debe dejar. No voy a repetir, el anterior expositor habló de las leyes de Bazán. Es muy importante, ¿por qué? Porque las especies forrajeras necesitan después de un pastoreo recuperarse para el siguiente pastoreo. Generalmente se habla que no deben estar en el potrero entre como máximo 3 a 4 días, ¿sí?, para rotar. Lo ideal es que tengan un día y puede ser mejor medio día. Solamente que hay que ver los costos ahí, ¿verdad? Pero dejar que esa planta se recupere para el siguiente pastoreo. No se debe pastorear, ¿verdad?, cuando la planta está en proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque esa planta todavía no está, ¿verdad?, acumulando reservas para el próximo rebrote, y lo que vamos a estar es prácticamente debilitándola a esa planta. Aquí están las leyes, ¿verdad? Fíjense que esta pastura estaba siendo pastoreada y ya estaba a punto de pasar a la siguiente. Esto tenía prácticamente 30 días de crecimiento. Aquí podemos ver una pastura de Mombasa en la zona de Misiones. Vacas encima del pasto, y fíjense, altura de cosecha o de residuo bajo, en rebrote, y los animales consumiendo. ¿Qué se puede esperar de una pastura en esas condiciones? Fíjense cómo se va perdiendo los liños, y esto que ven aquí ya es la especie nativa que va ingresando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está debilitando a la planta principal, que es la que nosotros estamos en condiciones de... Esto es solamente para mostrar la abundancia, ¿verdad? Braquiaria MG5. Este es Mombasa también, ¿verdad? Entonces, en el tercer punto vamos a discutir un poco lo que son factores que influencian la elección del método. Uno de los factores principales es la especie forrajera. Todas aquellas especies forrajeras que tienen crecimiento en forma de matosos, o crecimiento muy rápido, lo ideal es que se desarrolle el método de pastoreo rotativo. Y aquellos que tienen crecimiento de porte bajo, estolonífera o semipostrada, en pastoreo continuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos llegan a encañarse muy rápidamente. En cambio, los que son rastreros pueden ser consumidos por el animal sin problema, ¿verdad?, en pastoreo continuo. Cuando hablamos nosotros de apotreramiento, ¿verdad?, lógicamente, siempre debe estar de acuerdo a las categorías. Apotreramiento, no subdivisiones, ¿sí? Entonces, si yo voy a tener lotes, como por ejemplo en ganadería de cría, que el 60% debería ser hembra en producción, yo debería de tener un área, ¿verdad?, o varios potreros para esas vacas y las distintas categorías que tienen esas vacas, ¿verdad? Las dimensiones de potreros ideales están más bien delimitadas por la distancia al bebedero, ¿sí? Se habla de 750 metros más o menos,
¿verdad? Ideal. Y el ajuste de carga por potrero sería ideal, pero muchas veces es imposible, ¿sí? El ganadero no puede hacer eso. Entonces siempre tiene que haber una forma de ir monitoreando cómo se encuentra el animal y la pastura. Muchas veces nosotros le miramos al animal, pero cuando vemos un efecto en el animal ya perdió 30 kilos, ¿sí? Y si ya le vemos que el animal bajó mucho, ya perdió 60 kilos. Porque el ojo, ¿verdad?, no detecta pequeñas pérdidas, ¿sí? Con respecto al manejo de pastoreo y la carga animal, ¿verdad?, tenemos que trabajar siempre en la interacción planta-animal. El animal, ¿cómo afecta a la planta? ¿Verdad? Produce una defoliación. También es muy selectivo el animal. A veces selecciona solo hoja, deja todo tallo. Pisotea, deposición de bosta y orina, y también distribuye la semilla, ¿verdad? Muchas veces de la misma planta y a veces de maleza, ¿verdad? Como sucede en el Chaco, ¿verdad? Y la planta, ¿cómo afecta al animal? Afecta en el consumo. ¿Cómo? Por la estructura de la planta, por la densidad, por la cantidad de hojas con respecto al tallo. Así es como la planta hace que el animal consuma más o menos, ¿sí? Con esas características. La ganancia de peso se expresa de acuerdo a esas características, ¿verdad? Y también al volumen de forraje que hay en esa área que está consumiendo el animal. Entonces, esa interacción debe ser importante. Vemos de nuevo, ¿verdad? Es saludable, ¿verdad?, observar esa imagen, ¿sí? Pero eso no es así en todo el año, porque esta es una foto del periodo de primavera, ¿sí? Entonces, en periodo invernal, esta pastura, lo que normalmente ofrece el animal es prácticamente, ¿verdad?, el 10% a 15% de volumen. Entonces, para que una planta esté en condiciones de ser pastoreada, necesitamos prácticamente 60 a 90 días, ¿verdad?, para que pueda estar en condiciones de ser pastoreada. ¿Cómo podemos determinar la carga animal? Voy a ir rápido. Fíjense, este es un estudio que se hizo en la zona de Bajo Chaco, en un pasto tangola. Aquí podemos ver nosotros a los 21 días, a los 42 días, a los 63 días y a los 84 días. Son los momentos en que se cortaron esa planta forrajera. Ven aquí las producciones y la carga animal, ¿sí? Fíjense en invierno, 0.9 y en verano, 2.1. En este proyecto, ese periodo primaveral no llovió, por eso que en primavera es muy bajo. ¿Cuál utilizaríamos? ¿Qué frecuencia utilizaríamos? La frecuencia entre 21 y 42 días. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí está el contenido de proteína bruta. A partir del 60 ya está cercano a 6% de proteína bruta, que es el mínimo requerido para que el rumen funcione, ¿verdad? No para ganancias adecuadas. Aquí vemos receptividad de una pastura en el Chaco Central. Vemos la producción, 12.454 kilos, ¿verdad? Una producción muy alta, ¿verdad? Normalmente está entre 9.000, 11.000 kilos, una buena pastura. La carga animal en unidad animal por hectárea, fíjense, 2.3 en primavera y en invierno 0.9. ¿Sí? Es muy drástica la caída. Entonces, la necesidad de tener áreas de fardo o áreas de agricultura es muy importante para sostener una ganadería en este punto, ¿verdad? Entonces, al momento de decidir que vamos a hacer un pastoreo rotativo, tenemos que tener lógicamente información sobre el clima, sobre las características del potrero, las características de la planta forrajera y establecer el número de divisiones del potrero. Es una fórmula muy sencilla: periodo de descanso, periodo de uso, más 1. Y aquí podemos ver que a medida que nosotros tenemos mayor periodo de uso, ¿verdad?, de ocupación del potrero, vemos que necesitamos 9 hectáreas
Y cuando tenemos menor tiempo de los animales en el potrero, tenemos una necesidad de mayor número de subdivisiones. Es así de simple, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dividido el potrero, tenemos que reconocer el potrero y sus divisiones y estimar la cobertura en el Chaco, principalmente pensando en el Chaco, ¿verdad? De malezas, peladares y hormigueros. Esta es una imagen que me ofreció gentilmente el ingeniero Baldovino, ¿verdad? Fíjense, con imágenes de satélite se puede determinar las pasturas, el área que ocupan, los peladares, vegetación leñosa y la superficie total del terreno. ¿Sí? Luego nosotros lo que hacemos es seleccionar en el campo un área donde vamos a hacer las mediciones para determinar la productividad. ¿Sí? Se realizan las mediciones en la parcela representativa. Normalmente se usa 1 metro cuadrado. Si tenemos plantas muy alejadas, tendríamos que hacer una superficie superior. Y generalmente lo que se hace es 15 a 20 muestreos en el potrero, ¿sí? Mínimo. Hay gente que dice, voy a hacer una medición y lanza uno, y donde lanza hay poca, media o alta producción, entonces puede darnos un valor, ¿verdad?, erróneo, ¿verdad? Y luego lo que se hace es dividir el potrero de acuerdo al crecimiento de la especie forrajera. Hay áreas donde hay más pasto, pasto intermedio y menor pasto. Y en base a eso, esas 15 muestras que vamos a hacer, ¿verdad? Si 60% es el lugar más alto, entonces se hacen 9 muestras y así sucesivamente. Y de ahí sale que de las 9 muestras el promedio fue 265 gramos por metro cuadrado, en el medio fue 265 y en el bajo 210. Entonces el promedio general es de esos 260 gramos por metro cuadrado. Y eso tenemos que llevar a hectáreas para determinar la productividad. Por ejemplo, elegimos este potrero y cada rotación de los animales volvemos a medir el mismo potrero. Eso es entre 28 a 30 días. Y se hace monitoreo constante de las demás parcelas para ver si es que esa carga es o no adecuada. El pastoreo rotativo siempre tiene que tener pulmones, porque hay épocas del año donde hay momentos donde hay una crisis forrajera y hay que responder a eso. Acuérdense que no solamente tenemos que pensar en el pasto, también tenemos que pensar en el objetivo de la empresa, que es, ¿verdad?, que el animal siga ganando. Y finalmente vemos una forma de ajustar la carga en materia verde. Hacemos el aforo, ¿se acuerdan que era 260? Esto es de un potrero de una finca donde yo estoy trabajando. En estos días dio 260 gramos por día, por metro cuadrado. Pasamos a hectáreas, 2.595. Multiplicamos por el área del potrero o de la división, que es 7,37 hectáreas. Son 19.000 kilos. Le aplicamos un factor de uso de 65%, me da 12.431, ¿verdad? Ahí me da la materia verde disponible total en 7,37 hectáreas, que es 12.000. Esto se aplica a ese factor de cuánto del potrero era pastura. Entonces decíamos que el 80% del potrero es pastura, entonces realmente lo que rinde ese potrero es 9.945. Entonces la materia verde digestible real para el animal es de 9.945. Y luego vemos que el consumo de una unidad animal de 400 kilos es 40 kilos. La carga animal en unidad animal en 7,35 kilos es de 249. Carga animal instantánea. Y vemos que la cantidad de carne por hectárea es de 99.451. Si nosotros tenemos un lote de peso promedio de 350, dividimos 99.451 por 350 y nos da la cantidad de cabezas que pueden consumir ese potrero. Esa es una forma que uno está viendo cuánto produce el forraje y el consumo del animal. En este sistema nosotros tenemos medido
En periodos de primavera-verano estamos ganando 450 a 550 gramos por día. En pastoreo rotativo intensivo, en el periodo que pasamos, ¿verdad? Un periodo bastante duro, ¿verdad? Bueno, esto es solamente para mostrar que en materia seca, si es que hacemos de la misma forma, sale el mismo valor. Esto, como le digo, voy a entregar, ¿verdad? Y las consideraciones finales vamos a discutirlas, ¿verdad? No se puede mejorar lo que no se puede medir. Si nosotros no medimos, no vamos a poder mejorar, ¿verdad? Nada en el sistema. Y otro dicho muy bueno: el compromiso individual con el esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo, una empresa, una sociedad y hasta una civilización funcionen. O sea que ese compromiso es lo que nosotros tenemos que lograr en el campo. Cuando el personal tiene que hacer el corte del metro cuadrado, tiene que estar comprometido. Y para eso debe realmente conocer, ¿verdad?, el efecto que crea su trabajo en todo el sistema que estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la atención y disculpen el apresuramiento final.